15 minutos después, Annie se hallaba en el mismo lugar en el que se había metido 15 minutos antes. Al salir disparada por el pasillo y arrojarse por la primera puerta que había encontrado sin cerrar. Dada la suerte atroz que tenía, había acabado en una especie de trastero oscuro y sin ventanas. Una breve exploración a ciegas reveló un cello, tres clarinetes y posiblemente un trombón. Había algo congruente en esto. Había llegado a la habitación donde los instrumentos musicales Smythe Smith iban a morir, y ahí se había quedado atrapada, al menos hasta que finalizara la demencia que tenía lugar en el pasillo, aparte de oír muchos chillidos, más bien gruñidos, y unos cuantos ruidos que sonaban repulsivamente a puños golpeando carne. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. No pudo encontrar ningún lugar donde sentarse aparte del suelo, de modo que se dejó caer sobre la madera fría, sin alfombra, y se apoyó contra un trozo de pared desnuda próximo a la puerta, dispuesta a esperar a que se acabara la gresca. Fuera lo que fuera, Annie no quería tener nada que ver con aquello, ni, sobre todo, quería encontrarse tampoco en las cercanías cuando les descubrieran, algo que sin duda iba a suceder dado el jaleo que estaban montando. Hombres, qué idiotas eran todos ellos. Aunque también parecía haber una mujer ahí fuera. Debía de ser ella, la de los chillidos. A Annie le pareció oír nombrar a un Daniel y luego posiblemente a un Marcus, quien dedujo que tendría que ser el conde de Chatteris, con quien había coincidido antes durante la velada. Estaba perdidamente enamorado de Lady Honoria. Ahora que lo pensaba, aquellos gritos sonaban un poco como si Lady Honoria estuviera chillando. Annie sacudió la cabeza. No era asunto suyo. Nadie podría culparla por decidir mantenerse al margen. Nadie. Alguien golpeó la pared justo tras ella, sacudiéndola y empujándola al menos 5 centímetros por el suelo. Gimió y dejó caer el rostro entre las manos. Nunca iba a salir de ahí. Encontrarían su cuerpo reseco y sin vida años después, tendido sobre una tuba, con dos flautas formando la señal de la cruz. Sacudió la cabeza. Tenía que dejar de leer los melodramas de Harriet antes de dormir. La joven a su cuidado se creía una escritora y cada vez sus historias se volvían más horripilantes. Al final, cesaron los golpes en el corredor y los hombres fueron descendiendo poco a poco hasta el suelo. Lo notó justo al otro lado de la pared. Uno de ellos se encontraba directamente tras ella. Se hallarían espalda contra espalda de no ser por la pared que les separaba. Podía oírles respirar con dificultad, luego hablar como hacían los hombres, con frases breves y secas. No era su intención poner la oreja, pero no podía evitarlo, atrapada ahí como estaba. Y entonces fue cuando lo adivinó. El hombre que la había besado era el hermano mayor de Lady Honoria, el conde de Winstead. Había visto antes su retrato. Tendría que haberle reconocido. O tal vez no. El cuadro captaba los detalles básicos. El pelo castaño café y la boca bien formada. Pero no le hacía justicia en realidad. Era bastante guapo, no iba a negarlo, pero ninguna pintura o pincel podía transmitir la seguridad elegante y fácil de un hombre que sabía cuál era su lugar en el mundo y lo encontraba satisfactorio por completo. Oh cielos, ahora sí que tenía problemas serios. Había besado al infame Daniel Smythe Smith. Annie lo sabía todo sobre él, igual que todo el mundo. Había participado en un duelo varios años atrás y había tenido que dejar el país, perseguido por el padre de su contrincante. Lady Plainswood había mencionado que el conde iba a regresar finalmente a casa, y Harriet le había puesto al corriente de todos los chismes. Harriet era muy útil en ese sentido,
Pero si Lady Plainswood descubría lo que había sucedido esa noche, bien, eso sería su final como institutriz de las chicas Plainswood o de cualquiera. A ella no le había resultado fácil conseguir este puesto, pero nadie la contrataría si salía a la luz que tenía tratos con un conde. Las madres ansiosas, por regla general, no contrataban a institutrices de rectitud moral cuestionable. Y no había sido culpa suya. En esta ocasión no era su culpa en absoluto. Suspiró. El pasillo se había quedado en silencio. ¿Por fin se habrían marchado? Había oído pisadas, pero era difícil determinar cuántos pares de pies incluían. Esperó unos pocos minutos más y entonces, una vez convencida de que tan solo oiría silencio al abrir la puerta, giró el pomo y salió con cuidado al pasillo. «Aquí está», dijo él, por segunda vez, aquella noche. Annie pegó un buen brinco, no porque Winston la hubiera sobresaltado, aunque sí lo había hecho, sino sobre todo por haber continuado en el pasillo durante tanto rato y en un silencio tan absoluto. La verdad, ella no había oído nada, pero eso no era lo que la había dejado boquiabierta. «Tiene un aspecto horrible», dijo Annie sin poder evitarlo. «Está solo sentado en el suelo con las largas piernas estiradas en medio del pasillo». Annie no lo creía que una persona pudiera parecer tan increíble pese a estar sentada, pero tenía la certeza de que el conde no se aguantaría de no estar apoyado en la pared. Daniel levantó una mano para hacer un lánguido saludo. «Marcus está peor». Annie se fijó en su ojo, que se estaba amoratando en su perímetro, y en la camisa manchada de sangre. Dios sabría de dónde o de quién. «No estoy segura de que eso sea posible». Lord Winstead resopló. «Estaba besando a mi hermana». Annie esperó alguna explicación más, pero estaba claro que él la consideraba suficiente. Eh... mm, Annie se atascó, pues no había libro de protocolo con instrucciones para una noche como esta. Al final decidió que era preferible indagar sobre la conclusión del altercado, en vez de en lo que lo hubiera provocado. «Entonces, ¿ya se ha solucionado todo?». El aristócrata bajó la barbilla con una inclinación magnánima. «Muy pronto llegarán las felicitaciones». «Oh, bien, eso es estupendo», sonrió, luego asintió y a continuación se agarró las manos ante ella en un intento de mantenerse quieta. ¿Qué se suponía que debía hacer con un conde herido y recién regresado de 3 años de exilio y con una reputación bastante mala antes incluso de huir del país? Por no mencionar todo el asunto de los besos de pocos minutos antes. «¿Conoce a mi hermana?», preguntó, con un tono terriblemente cansado. «Oh, por supuesto, estaba tocando con ella». «¿Su hermana es Lady Honoria?». A Annie le pareció prudente preguntarlo. Él asintió. «Yo soy Winstead». «Sí, por supuesto, me había informado de su inminente regreso». Esbozó otra sonrisa torpe, pero no sirvió en realidad para relajarse. «Lady Honoria es muy afectuosa y amable. Me alegro mucho por ella. Como intérprete de mi hermana es terrible». «Era la mejor violinista en el escenario hoy», dijo Annie con toda franqueza. Él se rió en voz alta al oír eso. «Serviría como diplomática, señorita». Hizo una pausa, esperó y luego comentó: «No ha mencionado su nombre en ningún momento». Ella vaciló, porque siempre vacilaba cuando le hacían esa pregunta, pero luego recordó que se trataba del conde de Winstead y, por lo tanto, del sobrino de su empleadora. No debía temer nada de él, al menos mientras nadie les viera juntos. «Soy la señorita Winter», dijo, «la institutriz de sus primas». «¿Cuáles?». «Las Plainswood». Ella asintió. El conde la miró directamente a los ojos. «Oh, pobrecita». «Nada de eso, son encantadoras», protestó. Adoraba a las 3 chicas que tenía a su cargo: Harriet, Elizabeth y Francis.
Podían estar más llenas de vida que la mayoría de jovencitas, pero tenían buen corazón, eran bondadosas y sus intenciones siempre buenas. Daniel alzó las cejas. Encantadoras, sí, pero su comportamiento deja mucho que desear. Había una parte de verdad en su comentario, y Annie no pudo reprimir una leve sonrisa. Estoy segura de que han madurado en gran medida desde la última vez que usted se encontró en su compañía, comentó con remilgo. El conde le dedicó una mirada dudosa y luego preguntó: ¿Cómo es que ha acabado tocando el piano con ellas? Lady Sarah se puso enferma. Ah, ese A podía significar muchas cosas. Transmita mis deseos de una rápida recuperación. Annie estaba bastante segura de que Lady Sarah había empezado a sentirse mucho mejor en el mismo momento en que su madre la había dispensado de participar en el concierto, pero se limitó a asentir y dijo que se ocuparía de hacerlo, aunque no tenía intención. De ninguna manera iba a explicar a nadie que había tenido un encontronazo con el conde de Winstead. ¿Ya sabe su familia que ha regresado?, preguntó. Le miró un poco más de cerca. La verdad era que se parecía bastante a su hermana. Se preguntó si tendrían los mismos ojos extraordinarios, de un vivo azul claro, casi lavanda. Era imposible saberlo con seguridad con aquella penumbra del pasillo, por no mencionar que uno de sus ojos se estaba cerrando a gran velocidad a causa de la hinchazón. Aparte de Lady Honoria, por supuesto, añadió. Todavía no. Dirigió una mirada hacia la zona pública de la casa y puso una mueca. Por mucho que adore hasta el último miembro del público por tener el valor de asistir al concierto, he preferido no hacer un regreso a casa tan público. Examinó su estado despeinado. Sobre todo así. Por supuesto que no, se apresuró a decir ella. Ni siquiera se imaginaba la conmoción que se produciría si él aparecía magullado y ensangrentado en la recepción posterior a la velada musical. Soltó un leve gemido al cambiar de postura en el suelo. Luego masculló en voz baja que Annie no estuvo segura de si debía oír. Debo marcharme, soltó de forma apresurada. Lo siento muchísimo y... Eh, mm, se dijo a sí misma que debía moverse. En serio, se lo repitió varias veces. Cada rincón de su cerebro le gritaba que recuperara la cordura y saliera de ahí antes de que apareciera alguien, pero lo único en lo que podía pensar era en que él había defendido a su hermana. ¿Cómo podía abandonar a un hombre capaz de eso? Permítame ayudarle, dijo en contra de su buen juicio. Daniel sonrió con debilidad. Si no le importa. Annie se agachó para ver mejor sus heridas. Había tratado unos cuantos rasguños y arañazos, pero nunca algo así. ¿Dónde se ha herido?, preguntó. Luego se aclaró la garganta, aparte de en los puntos obvios. ¿Obvios? Bien, indicó con cautela el ojo. Ahí tiene una pequeña magulladura. Y ahí, añadió señalando a la izquierda de su mentón, antes de mover la mano hacia el hombro, que quedaba visible a través de la camisa rasgada y ensangrentada. Y por ahí, Marcus ha quedado peor, dijo Lord Winstead. Sí, contestó Annie reprimiendo una sonrisita. Ya lo ha mencionado. Es un detalle importante. Le dedicó una mueca de chiflado y entonces dio un respingo y se llevó la mano a la mejilla. ¿Los dientes?, preguntó ella con preocupación. Parece que están todos en su sitio, farfulló. Abrió la boca como si estuviera poniendo a prueba el mecanismo de articulación. Luego volvió a cerrarla. Eso creo. ¿Puedo traerle alguna cosa?, preguntó ella. Daniel alzó las cejas. ¿Le interesa que alguien sepa que ha estado aquí a solas conmigo? Oh, por supuesto que no. No pensaba con claridad. El conde volvió a sonreír, con esa media sonrisa seca que le provocaba a la institutriz cierto retortijón interior. Provocó ese efecto en las mujeres. A Annie le vinieron unas cuantas réplicas a la cabeza, pero se contuvo.
Podría ayudarle a ponerse en pie, sugirió. Él inclinó la cabeza a un lado. O podrías sentarte y hablarme. Se lo quedó mirando. Otra vez, esa media sonrisa. Solo era una idea, dijo. Una idea desacertada, pensó ella de inmediato. Annie acababa de besarle. Por el amor de Dios, no debería estar en las proximidades, desde luego no a su lado en el suelo, donde resultaría tan fácil volverse e inclinar el rostro hacia él. Tal vez pueda ir a buscar un poco de agua. Soltó y sus palabras surgieron a borbotones, tan deprisa que casi se pone a toser. ¿Tiene un pañuelo? Querrá limpiarse la cara, diría yo. Él se metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo arrugado. El mejor lino italiano, dijo bromeando con voz cansada y luego frunció el ceño. O al menos lo era en su momento. Estoy segura de que irá perfecto, dijo Annie cogiéndolo y doblándolo para usarlo. Estiró la mano y le secó la mejilla. ¿Le duele? Él negó con la cabeza. Ojalá tuviera un poco de agua. La sangre ya se ha secado, añadió ella con el ceño fruncido. ¿Lleva algo de brandy? O tal vez una petaca. Con frecuencia los caballeros llevaban una petaca encima. Su padre solía hacerlo. Rara vez salía de su casa sin ella. Pero Lord Winstead dijo, «No bebo alcohol». Algo en su tono sorprendió a Annie, quien alzó la mirada. El conde tenía la vista puesta en ella y tuvo que contener su aliento. No se había percatado de cuánto se había acercado a él para limpiar las heridas. Separó los labios y sintió ganas de... demasiado. Siempre quería demasiado. Retrocedió, preocupada al percatarse de la facilidad con la que se había inclinado hacia él. Era un hombre de sonrisa fácil y frecuente. Unos pocos minutos en su compañía eran suficientes para saberlo. Por ello, el tono serio y perspicaz de su voz la había dejado petrificado. Pero con toda probabilidad podría encontrar alcohol al final del pasillo, lo dijo de repente, y aquel hechizo extraño y cautivador se rompió de golpe. La tercera puerta a la derecha solía ser el estudio de mi padre. ¿En esta parte de la casa? Hay dos entradas. Por el otro lado da al vestíbulo principal. No debería haber nadie ahí, pero mejor que sea precavida al entrar. Annie se levantó y siguió las indicaciones para llegar al estudio. La luz de la luna se filtraba por la ventana y no tardó en encontrar una licorera. Se la llevó consigo, con cuidado de cerrar la puerta al salir. «En el estante junto a la ventana, murmuró Lord Winstead. «Sí». El conde sonrió un poco. Algunas cosas nunca cambian. Annie retiró el tapón y puso el pañuelo sobre la abertura del recipiente para echar una dosis generosa de brandy sobre la tela. Su fragancia era penetrante e instantánea. «¿Le molesta?», preguntó Annie con preocupación repentina. «¿El olor?». En su último puesto de trabajo, justo antes de venir a trabajar con los Plainswood, el tío de la joven a su cargo, el cual bebía demasiado en el pasado, dejó la bebida. Estar cerca de él se convirtió en un esfuerzo de tremenda dificultad, pues su genio empeoró sin el alcohol, y con solo olerlo de lejos se ponía casi loco. Annie había tenido que irse, por ese y otros motivos, pero Lord Winstead se limitó a negar con la cabeza. «No es que no pueda beber alcohol. Fue una decisión personal». Debió de notar la confusión en el rostro de la joven, porque añadió, «No me provoca ansia alguna, sino desdén». «Entiendo», murmuró ella. El conde también tenía sus secretos, por lo visto. «Lo más probable es que esto escueza», le advirtió entonces. «Sin lugar a dudas, va a...» «Oh, shish. Lo lamento», farfulló, pasando con suavidad el pañuelo sobre la herida. «Confío en que Marcus también esté empapado en esta maldita cosa», dijo entre dientes. «Bien, sin duda, él tiene mucho peor aspecto», comentó ella. Daniel alzó la vista.
confundido, y luego una sonrisita se extendió poco a poco por su rostro. Desde luego que sí. Annie se concentró entonces en los rasguños de los nudillos mientras murmuraba: «Lo sé, de buena tinta». El joven aristócrata soltó una risita al oír eso, pero ella no alzó la vista. Había un algo íntimo en todo aquello. Ella, la institutriz, allí, inclinada sobre su mano, limpiando sus heridas. No conocía a este hombre, en realidad no, y aún así detestaba la idea de dejarlo abandonado en este momento. No era por él, se dijo, solo era porque hacía tanto tiempo. Se sentía sola, lo sabía. No era ninguna sorpresa. Annie indicó el corte en el hombro y le tendió el pañuelo. El rostro y las manos eran una cosa, pero tocar su cuerpo sería un atrevimiento. Tal vez debiera usted mismo... Oh, no, no se detenga por mí. Estoy disfrutando mucho de sus tiernas atenciones. Annie le dirigió una mirada. El sarcasmo no le favorece nada. No, respondió con una sonrisa divertida. Nunca me ha sentado bien. La observó echar más brandy en el pañuelo, y, de cualquier modo, no estaba siendo sarcástico. Era una afirmación que ella no se podía permitir analizar en ese momento. Por consiguiente, presionó el pañuelo húmedo sobre el hombro y dijo con brusquedad: «Esto sí va a escocer». ¡Ah! Cantó a viva voz, y ella tuvo que reírse. Sonaba como un mal cantante de ópera o uno de esos bufones de un espectáculo de Guignol. «Debería hacer eso más a menudo», comentó él. «Me refiero a reírse». «Lo sé», pero eso sonaba triste y no quería ponerse triste, así que añadió: «Pero no tengo muchas ocasiones de torturar a hombres creciditos». «¿De verdad?», murmuró él. «Yo diría que lo hace todo el rato». Ella le miró. «Cuando entra en una habitación», siguió él en tono suave, «el aire cambia». Annie detuvo el movimiento de su mano, que quedó suspendida un par de centímetros por encima de la piel de Daniel. Le miró el rostro. No pudo evitarlo. Y vio el deseo en sus ojos. La deseaba. Quería que ella se inclinara hacia adelante y pegara sus labios a los suyos. Sería fácil. Solo tendría que inclinarse, y después podría decir que no había sido su intención, que había perdido el equilibrio, nada más. Pero supo controlarse. Este no era su momento, y no era su mundo. Él era un conde, y ella era... Bien, era alguien que ella había fabricado, y ese alguien no tenía tratos con condes, sobre todo condes cuyo pasado estaba salpicado de escándalos. Este conde iba a atraer una enorme atención en los próximos días, y Annie no quería encontrarse en las cercanías cuando sucediera. «De verdad tengo que marcharme ahora», le dijo. «¿Para ir a dónde?» «A casa». Y entonces, porque creyó tener que decir algo más, añadió: «Estoy bastante cansada. Ha sido un día larguísimo». «La acompañaré», le dijo. «No es necesario». Daniel alzó la vista y se apoyó en la pared en busca de sostén, estremeciéndose mientras se incorporaba y se ponía en pie. «¿Cuándo piensa regresar?» «¿Sería de la Inquisición?» «Iré caminando». «¿Hasta la residencia Plainswood?» «No está lejos». Él la miró con el ceño fruncido. «Está demasiado lejos para una dama sin escolta». «Soy una institutriz». Esto pareció divertir a Daniel. «¿Una institutriz no es una dama?» Annie soltó un suspiro de frustración no disimulada. «Estaré perfectamente segura», le tranquilizó. «Todo el camino de regreso está bien iluminado. Lo más probable es que haya una hilera de carruajes circulando durante todo el recorrido». «Sigue sin tranquilizar mi conciencia». «Oh, vaya si era testarudo». «Ha sido un honor conocerle», dijo ella con firmeza. «Estoy segura de que su familia estará ansiosa por verle de nuevo». Daniel le rodeó la muñeca con la mano.
No puedo permitir que se vaya a casa sin escolta. Annie separó los labios. La piel del conde estaba caliente y ahora la suya ardía donde él la había tocado. Algo extraño y vagamente familiar bullía en su interior. Con un escozor de conmoción se percató de que era excitación. Sin duda entenderá, murmuró él, y ella casi cede. Era lo que quería. La muchacha que solía ser lo deseaba con desesperación, y hacía demasiado tiempo que no abría su corazón para dejarla salir. No puede ir por ahí con este aspecto, respondió Annie. Era cierto, parecía escapado de la cárcel, o tal vez del infierno. El conde se encogió de hombros. Mejor todavía para pasar desapercibido. Milord. Daniel, corrigió él. Ella abrió mucho los ojos, como escandalizada. ¿Qué? Me llamo Daniel. Lo sé, pero no voy a dirigirme así a usted. Bien, qué lástima. De todos modos, merecía la pena intentarlo. Vamos entonces. Le tendió el brazo, pero ella no lo aceptó. ¿Nos vamos ya? No voy a irme con usted. Daniel sonrió con desenfado. Pese a tener un lado de la cara hinchado y rojo, parecía un diablejo. ¿Eso significa que se queda conmigo? Ha sufrido un golpe en la cabeza, replicó ella. ¿Esa es la única explicación? Daniel se rió al oír eso, luego evitó repetirlo. ¿Tiene un abrigo? Sí, pero lo dejé en la sala de ensayos. Yo... No intente cambiar el tema. ¿Mm? Me marcho, manifestó Annie al tiempo que levantaba una mano. Usted se queda, pero el conde le bloqueó el camino. Sacó el brazo formando una barrera rígida en línea horizontal, conectando la palma de la mano con la pared. Tal vez no lo haya dejado claro, dijo, y en ese momento ella se percató de que había subestimado a aquel hombre. Podría parecer despreocupado, pero eso no era todo. Justo en aquel instante hablaba muy en serio, con voz grave y monótona. Manifestó: hay ciertas cosas en las que no hago concesiones. La seguridad de una dama es una de ellas. Y no había vuelta de hoja, no iba a ceder un ápice, de modo que, con la advertencia de que debían permanecer en las sombras y callejuelas donde no pudieran verles, ella permitió que le acompañara hasta la entrada de servicio de la residencia Plainswood. Una vez allí, él le besó la mano y Annie intentó fingir que aquel gesto no le encantaba. Podría engañarle a él, pero con toda certeza no se engañaba a sí misma. La visitaré mañana, dijo sosteniendo aún sus dedos. ¿Qué? No. Annie retiró la mano con brusquedad. No puede. ¿No puedo? No. Soy una institutriz. No pueden venir hombres a visitarme. Perdería mi empleo. El conde sonrió como si la solución no pudiera ser más sencilla. Entonces visitaré a mis primas. ¿Desconocía por completo las normas de comportamiento o era solo egoísmo? No estaré en casa, replicó ella con voz firme. Repetiré la visita. Y tampoco estaré entonces. Vaya manera de ausentarse en el trabajo. ¿Quién educará a mis primas? Yo no, con usted merodeando por ahí. Su tía me cesará en el trabajo con toda seguridad. ¿Cesar? Soltó una risita. Suena demasiado truculento. Así es. Por Dios bendito, tenía que hacerle entender. Ya no importaba quién era él ni cómo la hacía sentirse. La excitación de la noche, el beso compartido, eran cosas insignificantes. Lo que importaba era tener un techo sobre la cabeza y comida, pan y queso y mantequilla y azúcar y todas esas cosas agradables de las que había disfrutado cada día de su infancia. Ahora las tenía con los Plainswood, junto a estabilidad, posición y dignidad. Annie no daba esas cosas por sentadas. Alzó la vista y miró a Lord Winsett. La estaba observando con atención como si se sintiera capaz de leerle el alma. Pero no la conocía,
nadie la conocía, y por consiguiente, amparándose en la formalidad, retiró la mano e hizo una inclinación. Gracias por acompañarme, milord. Agradezco su preocupación por mi seguridad. Le dio la espalda y entró en la propiedad por la verja posterior. Una vez en el interior, le llevó un rato aclarar las cosas. Los Plainswood regresaron apenas unos minutos después que ella, teniendo por lo tanto que dar algunas excusas, con la pluma en la mano mientras contaba que estaba a punto de enviar una nota para explicar su marcha de la velada. Harriet no podía dejar de hablar de la excitación de la noche. Al parecer, Lord Chatteris y Lady Honoria se habían prometido por fin en matrimonio, de la manera más emocionante posible, y luego Elizabeth y Francis bajaron corriendo para seguir con la charla, pues, por lo visto, ninguna de las dos parecía capaz de conciliar el sueño. Pasaron 2 horas hasta que por fin Annie se retiró a su propia habitación, se puso el camisón y se metió a la cama. Y pasarían 2 horas más antes de que pudiera intentar incluso dormirse. Lo único que conseguía hacer era mirar al techo y pensar, admirarse y susurrar: Annie Sophronia Shawcross, dijo al final para sus adentros. ¿En qué te has metido ahora?